En el problema de backspace nos pasan dos strings, S y T, y se nos pide comprobar si T puede ser igual a S si tecleamos carácter por carácter de este. También nos dice que en caso de no necesitar un carácter de S podemos oprimir backspace, que lo que hace es simplemente no se escribe el carácter que tenemos en este momento y además se elimina el anterior. Entonces vamos a ver de manera más gráfica estos ejemplos que ven aquí. En el primer ejemplo tenemos que S es igual a B, A, B, A y T es igual a B y A. Si se recorre de principio a fin, sería así en este caso. A no lo necesitamos al principio porque en realidad T no tiene A al principio. Entonces oprimimos backspace, lo que hace que A pues nunca se teclee y además se eliminaría el anterior, pero como no hay, no pasa nada. Entonces, en este caso, llegamos a B y si lo necesitamos, entonces se teclea. Llegamos a A y también no lo necesitamos, ya tenemos T, pero como dije, en este caso, si se recorría de principio a fin, pasaría esto. B ya no lo necesitamos porque en realidad ya tenemos T, pero bueno, aún así se oprime, por ejemplo, backspace, se elimina B y entonces lo que pasa es que también se elimina el anterior, A, pero ya lo teníamos. Aún así llegamos al final, está, lo tecleamos y bueno, se obtuvo aquí. Como condición podría ser que si T es igual a S, pues simplemente ya lo regresamos y no terminamos de recorrer el string. Aunque nos podemos encontrar con problemas más adelante, que ya veremos. Entonces, en el segundo ejemplo tenemos que S es A y A y T es A y A. En este caso la longitud de T es mayor a la de S, por lo que ya sabemos de entrada que simplemente la condición no se va a poder cumplir. En el tercer ejemplo tenemos algo muy similar que el primero. S es A, B, A, B, A y T es B y B. Entonces, en este caso aplicamos lo mismo con el primer carácter, oprimimos backspace, no pasa nada. Y al llegar al segundo, sí lo tecleamos porque sí lo necesitamos, pero cuando llegamos al tercero, no lo necesitamos y entonces se oprime backspace. Hace que A nunca se teclee, pero además elimina B, lo cual pues genera problema porque ya lo teníamos. Llegamos a la siguiente B y sí lo necesitamos, entonces lo tecleamos. Llegamos a A y lo mismo, no se necesita, backspace y elimina lo que ya teníamos. Por lo que es evidente que simplemente aquí no se va a poder cumplir la condición. En el último ejemplo tenemos a S y a T de igual manera. Evidentemente se ve que sí se va a poder cumplir la condición, pero aquí pasa algo. Si aquí se oprimiera primero A y llegamos a esta A, pero ya no la necesitamos y oprimimos backspace, ahí ya se eliminaría tanto esta A como esta A y estaríamos en problemas, ya no se podría cumplir. Sin embargo, si al principio oprimimos backspace aquí, simplemente no va a pasar nada y las demás las tecleamos como si nada y vamos a obtener que entonces T es igual a S, por lo que sí se cumple. Sin embargo, en este caso sería más fácil recorrerlo de fin a principio porque nos evitaríamos problemas como los que vimos en el primer caso y acá, o sea, recorrer todo el arreglo innecesariamente y pues en este tipo de situaciones que sería complicado manejarlas por no saber qué hacer o no saber qué es lo siguiente, se tendrán que utilizar más auxiliares. Entonces, en el código podemos ver que aquí pasa algo similar a lo que acabo de decir. Primero está el main con el número de casos y se manda a llamar a la función check. En esta función guardamos en variables el tamaño de ambos strings S y T. Bueno, aquí podemos ver que simplemente esa es una conversión implícita, pero no pasa nada. Checamos si I es menor a J, como lo vimos en el segundo ejemplo. Si se cumple, simplemente regresamos falso porque no se va a poder que estos dos strings sean iguales. Si no, usamos un while, donde vemos si I y J ambos son mayores a 0, mayores o iguales a 0. Y checamos con los índices si el carácter de S es igual al carácter de T. En este caso, si son iguales, ambos contadores se decrementan en 1. En caso contrario, solamente el contador de S se decrementa en 2, que sería el backspace. Y ya, se sale del while y si J es igual a menos 1, regresa true, si no, regresa falso. ¿Por qué menos 1? Bueno, pues para los índices, en este caso lo que hacemos aquí, es más fácil ya tomar el tamaño y restarle menos 1 en ambos. Entonces no va a terminar en 0, terminaría en menos 1. Bueno, en caso de que regrese true, simplemente imprimimos yes y si no, se imprime no. Tomamos el código de aquí y lo pasamos acá. Se sube
y se obtiene que la solución es aceptada.